Hola a todos y a todas. Hoy en el profe de historia, La Conjura de Belén de 1813. Hola a todos y a todas. Hoy en el profe de historia, La Conjura de Belén de 1813. Si te gustan las ideas de conspiración, las historias de intriga, misterio, de pactos secretos, reuniones clandestinas y todo ello, quédate, porque esta es una de estas historias. Esta conjura de Belén, conspiración de Belén o conjuración de Belén de 1813 ocurrió en un marco general que está pasando en España. ¿Qué está pasando en España? Ni más ni menos que la invasión napoleónica a España de 1808, que provocó que el pueblo español se levantara en lo que se conoce como Guerra de Independencia Española, que va de 1808 a 1814. Es un momento coyuntural donde el reino español, el imperio español, está perdiendo la hegemonía en sus colonias y en las colonias se resiente esta debilidad y es evidente que ocurren los primeros movimientos independentistas en el reino de Guatemala, como la misma Conjura de Belén. Para ese momento, el personaje más importante de la política del reino de Guatemala es el capitán general José Bustamante y Guerra, quien gobernó el reino de 1811 a 1818. Para ese momento, la figura más importante de la iglesia es el arzobispo Ramón Casauzi Torres, líder de la Iglesia Católica, que es un personaje muy cercano a José Bustamante Guerra, fue un líder del conservatismo y que quería evitar a toda costa cualquier movimiento independentista. Por otro lado, hay que ver lo que está ocurriendo cerca de la frontera del reino de Guatemala al norte, en el país vecino en aquel tiempo, una colonia llamada la Nueva España, hoy México. Ahí ocurrió un levantamiento popular de grandes dimensiones que además de pretender lograr la independencia, también quería plantear profundas reformas sociales. Este movimiento fue encabezado por los sacerdotes Miguel Hidalgo y Costilla y José María Morelos, quienes mantuvieron este movimiento entre 1810 y 1815. Estos dos sacerdotes fueron asesinados por el ejército realista de España. Ya cerca de lo que va a ser la Nueva Guatemala de la Asunción, donde ocurre la Conjura de Belén, se produce el primer levantamiento independentista del Reino de Guatemala y es justamente en San Salvador. En San Salvador, José Matías Delgado, un sacerdote, encabeza un movimiento el 5 de noviembre de 1811 que es considerado el primer movimiento independentista de todo el reino. Y casi al mismo tiempo estalla en dos ciudades nicaragüenses movimientos muy parecidos, movimientos de mucha resistencia y que estaban planificando hacer incluso revueltas populares. Tal es el caso del movimiento de León en Nicaragua, ocurrido el 13 de diciembre de 1811, y de la ciudad de Granada en Nicaragua, un movimiento muy impactante que va del diciembre de 1811 a abril de 1812, justamente el preludio de la conjuración de Belén. La conjuración o la conjura de Belén se produjo en 1813. La temporalidad es muy interesante. Este movimiento va del 28 de octubre al 21 de diciembre de 1813. La fecha programada para esa insurrección, para ese levantamiento, era ni más ni menos que la Nochebuena, el 24 de diciembre de 1813. ¿Por qué se le llama conjura o conjuración? Resulta que los implicados se reunían de forma secreta y habían jurado que no hubiera delación para que funcionara el plan, y por lo tanto se trató de esas reuniones clandestinas, secretas, que pretendían tomar el control del Estado y obviamente propinar lo que ahora llamaríamos un golpe de Estado, un derrocamiento, ni más ni menos que a la máxima autoridad
de aquel entonces el capitán general José Bustamante Guerra. Cuenta la leyenda que los conjurados se reunían en el convento de Belén en horas de la noche y en casas de algunos de los vecinos como los hermanos Bedoya. Y también cuenta la leyenda que para identificarse portaban un prendedor con forma de búho. ¿Quiénes participaron? Esta idea es bien interesante ubicarla porque hay, digamos que, tres tipos de participantes. En primer lugar están los religiosos. ¿Por qué? Porque definitivamente la reunión se realiza en un convento, en el convento de la Orden Betlемita, en el convento de Belén, en la Nueva Guatemala de la Asunción. En teoría, los líderes de este movimiento contestatario frente al régimen de aquel tiempo del capitán general José Bustamante Guerra eran los religiosos Tomás Ruiz, quien era un sacerdote diocesano, indígena de origen nicaragüense, y el fray Juan de la Concepción. Estos dos eran los preclaros líderes del movimiento. Junto a ellos estaban dos religiosos de la orden mercedaria, de la orden de la Merced, Víctor Castrillo y fray Benito Miquelena. Y otro fray de la orden betlemita, como era fray Manuel de San José. Es decir, hay dos mercedarios, dos betlemitas y un diocesano. Lo cierto es que estos son los religiosos conjurados que están planificando todo este movimiento de insurrección. Pero lo interesante es que ellos, para poder llevar a cabo sus ideas de cambio y de transformación, como lo habían hecho, por ejemplo, Morelos Hidalgo en México y el cura Matías Delgado en San Salvador, necesitaban, por supuesto, la concurrencia de militares. Y fue así como en las reuniones secretas también llegaron militares muy interesantes. Por ejemplo, Juan Francisco Barrundia, un criollo de mucha relevancia y que más adelante va a ocupar cargos políticos de gran relevancia ya una vez realizada la independencia. Estaba también Joaquín Giudice, León Díaz y Felipe Castro. Estos cuatro van a ser relevantes. Los primeros dos son de alto rango, en tanto que León Díaz y Felipe Castro son sargentos, como quien dice, de una graduación un poco inferior con respecto a los otros dos. Pero los cuatro están implicados en el movimiento. Hubo vecinos también, además de los puramente religiosos y de los militares, hubo vecinos de diferentes condiciones sociales que participaron en esta conjura. Dentro de ellos, cabe rescatar, por ejemplo, la figura de dos hermanos, los hermanos Bedoya. Estos hermanos Bedoya justamente son hermanos de doña Dolores Bedoya de Molina, la esposa de Pedro Molina, otro personaje importantísimo en la época de la independencia. Y un personaje bien interesante, porque es sui generis su participación, es un indígena quechí de la Verapaz llamado Manuel Toto. Este personaje es muy importante porque él va a ser una figura central en el movimiento y es el único que proviene de fuera de la Nueva Guatemala de la Asunción. Como decimos, viene de la Verapaz. ¿Qué pretendían estos conjurados? Eso es bien interesante porque estaban planificando desde octubre hasta diciembre este golpe que querían dar, este golpe de autoridad, y por supuesto que la idea era tomar control militar. Para ello querían tomar el control de dos cuarteles muy importantes de aquel tiempo, el Batallón del Fijo y el Batallón de Milicias. Una vez controlado esto, iban a liberar a los presos del movimiento independentista de Granada, Nicaragua, y querían llegar con estos grupos de sediciosos unidos a capturar literalmente al capitán general José Bustamante y Guerra. Con ellos se querían apropiar, obviamente, de los fondos de las cajas reales para tener recursos para proclamar su movimiento, como viene a continuación, la independencia como tal. Y al mismo tiempo generar movimientos de adhesión en otras regiones, como el caso de Quetzaltenango y la Verapaz. Para ello, por ejemplo, Manuel Tot, este indígena quechí,
estaba presente porque él había ofrecido soliviantar a una buena cantidad de indígenas allá en la Verapaz. ¿Cómo terminó la conjura? Para los conjurados, lamentablemente, hubo una delación. Hubo una delación en el caso de un personaje como fue Prudencio de la Llana y otros más, que se hicieron pasar por conjurados, estuvieron llegando a las reuniones, eran militares, pero estaban ahí nada más para escuchar qué estaba ocurriendo y se convirtieron en delatores. Fueron a explicarle todo pormenorizado a José Bustamante y Guerra. Y José Bustamante y Guerra mandó a capturar a los implicados y definitivamente estas capturas se produjeron el 21 de diciembre de 1813, a tan solo 3 días de este gran golpe que se quería dar en la Nochebuena de 1813. El ejecutor de las capturas fue el capitán Antonio Villar y el arzobispo Casaus y Torres también tuvo mucha relevancia porque él se dedicó a las condenas hacia los religiosos que habían participado en esta conjura. ¿Qué pasaba en esas condenas? Es bien interesante que José Bustamante Guerra era muy represivo y quería mantener una línea ejemplar de línea dura contra los implicados y por eso se castigó con pena de muerte por garrote y por la horca, destierro perpetuo o prisión en África. El sacerdote, por ejemplo, Tomás Ruiz, permaneció 5 años en prisión. De los religiosos fue el que más padeció la represión, en este caso de Casaus y Torres, el arzobispo. El mismo Manuel Tot murió en la cárcel en 1815 y se les concedió finalmente un indulto a los prisioneros solamente hasta el 13 de diciembre de 1819. Eso significa que ya las penas de muerte ya no se les aplicó. El dictamen sobre la conjura fue firmado en la Nueva Guatemala de la Asunción el 12 de julio de 1814, en tanto que en Madrid este dictamen fiscal fue realizado el 21 de abril de 1817. Sobre un movimiento de esta naturaleza que se dio en circunstancias bastante oscuras y con pocas fuentes, evidentemente quedan siempre conjeturas. Hay conjeturas sobre la conjura. Por ejemplo, ¿por qué estaban involucrados religiosos católicos en ese momento en esta conjura? De hecho, los líderes eran justamente dos clérigos. Uno, Tomás Ruiz, conocido como el sacerdote indígena, que era proveniente de Nicaragua y que era un gran intelectual de la época, y Juan Nepomuceno de la Concepción, que era el subprior del convento. Estos dos eran los líderes preclaros de este movimiento. ¿Por qué estaban involucrados junto a los demás religiosos? Porque los religiosos en aquel tiempo eran de las pocas personas que podían tener acceso a la educación y a la información del momento y por lo tanto podrían estar politizados. Recordemos a José María Morelos, a Miguel Hidalgo y Costilla en México, a José Matías Delgado en San Salvador, y estos religiosos siguen esa misma línea probablemente de pensar en una revolución, en una revuelta y en una independencia al mismo tiempo. Están hablando entonces de unas reformas sociales que acompañen a la independencia. Por otro lado, hay que ver la forma en que los van a condenar. Del caso de Tomás Ruiz, el arzobispo va a ensañarse con él probablemente por esa línea dura que tenía Tomás Ruiz de pensar en una independencia que fuera más allá de liberarse de los lazos de España y pensar en unas reformas sociales. Y además porque era indígena, era de los pocos indígenas que habían accedido a la educación superior en el Reino de Guatemala. Por otro lado, hay otra conjetura. ¿Por qué estaban involucrados algunos criollos? El caso más particular sería José Francisco Barrundia. Este personaje es muy interesante porque estaba involucrado en la conjura. De hecho, le emiten una condena, pero nunca lo logran ni siquiera apresar, porque según la tradición, él se fugó, se salió huyendo el día de la captura, salió huyendo por unas ventanas y estuvo prófugo por mucho tiempo hasta que al fin, como los demás, fue
absuelto. De tal manera que esa presencia de José Francisco Barrundia va a ser siempre interesante porque años después se le va a ver a él involucrado en el plan pacífico de independencia junto a las familias prominentes de aquel tiempo y más adelante incluso va a tener una destacada participación política cuando ya Centroamérica es un país, la República Federal de Centroamérica. El caso de Manuel Tot merece también una mención especial. ¿Por qué? Porque Manuel Tot es un indígena quechí que participó activamente en este movimiento de conjura y la pregunta es, ¿de dónde apareció? No es posible que él haya aparecido de la nada, viniendo desde Cobán, Alta Verapaz, para aparecerse y decir, aquí estoy para trabajar con ustedes, los conjurados. No es posible eso. Lo más probable, según ciertas evidencias, es que Manuel Tot en su juventud tuvo la oportunidad a través de los padres dominicos de Cobán de ser enviado a la ciudad de la Nueva Guatemala de la Asunción para estudiar para sacerdote. Acá él ya se involucró en un ámbito académico diferente, tuvo acceso a estudios universitarios y lo más probable es que allí conociera a todos estos conjurados. Por esa razón, él tiene la ventaja de tener el vínculo con sus orígenes quechíes en la Verapaz y al mismo tiempo contactos con gente de alto nivel que estaba preparando esta conjura. De tal manera que también es relevante conocer que él, cuando fue la captura, tuvo que huirse y lamentablemente lo capturaron cuando estaba tratando de cruzar la frontera con México, lo mandan a las mazmorras de la ciudad de la Nueva Guatemala de la Asunción y lamentablemente allí falleció en 1815. Sin embargo, cuenta la tradición que Manuel Tot pidió ser enterrado con las cadenas con las que estuvo cautivo. Por esa razón es que en la plaza principal de Cobán, Alta Verapaz, hoy se yergue en esta actitud desafiante Manuel Tot con sus cadenas para recordar la lucha que él hizo en esta estatua, en esta esfinge trabajada magistralmente por el artista guatemalteco Rodolfo Galeotti Torres. Consecuencias de este levantamiento, de esta insurrección, de este movimiento conocido como la Conjura de Belén, fue que de entrada se clausuró el convento de Belén. El exconvento de Belén pasó por diferentes etapas, como por ejemplo un colegio de niñas, hasta convertirse finalmente en el Instituto Normal Central para Señoritas Belén el 20 de enero de 1875. Ahí tenemos la vista del Instituto de Señoritas Belén en el pleno centro histórico de la ciudad de Guatemala y una plaqueta conmemorativa que se encontraba ahí mismo en el Instituto Belén para recordar la gesta realizada por estos individuos que definitivamente tenían pretensiones de hacer algo impactante en la Nochebuena del 24 de diciembre de 1813 en un movimiento que va a pasar a la historia como la Conjura de Belén. Muchas gracias.